Muy buenas tardes a la amable audiencia de Radio Bolivariana. Una cordial bienvenida al programa del Dicho al Hecho. Los saludamos Gustavo Alonso Tavares en la parte técnica y María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa, este programa de participación. Y hoy vamos a hablar de psicología espiritual. Llevamos un tiempo escuchando mucho de la parte espiritual, de cómo los seres humanos necesitamos saber qué más hay allá del cuerpo, qué más hacer, cómo tener más luz, cómo trabajar, cómo sentirnos diferentes. Y tengo aquí como invitada para manejar el tema a la psicóloga clínica con experiencia amplia en lo que es trabajo de pareja, de familia y de niños, María Luz Tobón Delgado. María Luz Tobón Delgado, la psicóloga clínica que hoy me acompaña en el programa. Con ella vamos a hablar de ese tema, psicología espiritual. Doctora, muy buena tarde, bienvenida. Muchas gracias, muy buena tarde. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Se va logrando como la felicidad que uno le ve a usted con el trabajo espiritual. La veo desde que llegó y la vi, la saludé. Se le ve como una cara de satisfacción, como digo yo. ¿Se logra? ¿Sí? Claro que sí. La felicidad es una obra que cada uno debe construir en el camino de su vida. Uh-huh. Es un trabajo que se hace integrando la parte psicológica y la parte espiritual. Uh-huh. Pero no hablo de espiritualidad, religión. De cualquier religión que la persona practique, trabaja su parte espiritual. Es más, hay personas que no tienen una religión determinada y son muy espirituales, uh-huh, porque trabajan la esencia de su ser. La esencia es activar allí la luz que traemos desde Dios, porque somos unidad con Dios Padre, y Dios Padre es luz, y si somos unidad con Él, pues somos parte de su luz. Bueno, psicología espiritual, con la psicóloga María Luz Tobón Delgado. Psicología espiritual. La gente estará preguntando, yo he oído que hay psicólogo cognitivo, clínico, todo eso, pero ¿qué es psicología espiritual? ¿Qué es psicología? Recordemos que es psicología solito. Cuando trabajamos la parte psicológica, damos un toquecito a la parte mental, a toda nuestra historia, a la construcción que tenemos en nuestra personalidad según la que traemos de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestro camino de vida. Uh-huh. Entonces allí se establece nuestro estado psíquico, estados muy sanos, muy tranquilos, caminos muy claros, pero como también se pueden establecer traumas, miedos, inseguridades, patrones que pueden limitar el camino de la vida. Sí. Entonces yo me he entrado mucho en estos últimos años a trabajar y abordar al ser humano desde un punto de vista muy integral, en unidad, porque la mente no se puede separar de la parte divina, de la esencia, de la parte espiritual, ni de la parte corporal. Todo es una integralidad, es una unidad. ¿Eso es entonces psicología espiritual? No, la psicología espiritual es que para yo poder activar mi luz divina, que es la claridad de mi ser, que es la claridad del camino conmigo y hacia Dios, no religión, sino hacia Dios. Cuando hablamos hacia Dios, estamos hablando de que estamos llegando a ese ser superior, a transitar un sendero tranquilo, uh-huh, feliz, sin traumas, sin miedos. Pero para eso, para yo poder entender qué es la luz divina, qué es la esencia, qué es la unidad con la divinidad, debo trabajar primero la parte psicológica. Porque la parte mental con miedos y con traumas pone allí, abre una puertica donde se acomodan entidades oscuras. Yo llamo los oscuritos, los antagónicos. Y de alguna manera uno es, pero tiene otro que lo mueve, uh-huh, desde donde lo está llevando a estados intranquilos, miedosos. Entonces, con la luz, que es la parte espiritual, se retira ese estado que altera la parte mental. Entonces, la psicología espiritual es la que permite al ser humano verse en unidad integral, trabaja la unidad integral del ser, mente, alma y cuerpo. Así es. Uh-huh. Más o menos aprendí la lección. Sí, porque es que el cuerpo simplemente es un vehículo, es una nave que allí contiene la esencia, y el cuerpo se mueve pues porque tiene la esencia viva en unidad con Dios. Cuando esa esencia sale de la materia, que es el cuerpo, pues aquel ya no tiene vida y la esencia sigue con vida. Entonces, por eso hay que alimentar la parte espiritual por medio de la parte psicológica. O sea que
cuando hablamos de que es la psicología, que es la parte ya donde yo conozco mi historia, la construcción de nuestra personalidad, todo eso, mis antecedentes, mi origen, todo eso, la parte emocional, ¿cierto? Es donde yo me doy cuenta, ya es donde empiezo con este trabajo de psicología espiritual a decir, bueno, ¿qué hay? Pero tengo que estar dispuesta, ¿cierto? Primero que todo a esa parte psicológica. Sí, tengo que trabajar algo que se llama el ego. El ego es aquello que nos impide vernos, es la mentira. Cuando derrumbamos el ego, entramos en nuestra verdad y allí soy capaz de decir, bueno, tengo en mí estas debilidades, estas falencias, y ya si yo lo admito, ya me dispongo para borrar y a quitarlo del ayer. Es que no solamente es que fui, miré, me di cuenta y ya. No, es eso que me di cuenta, tengo que ver cómo lo retiro, cómo lo borro, cómo ya no más me va a afectar en mi estado emocional, cómo ya no va a habitar más el pensamiento, ni la palabra, ni los actos. Me doy cuenta de que tengo muchas situaciones que me atan difíciles de mi crianza, de mi origen, pero me da miedo y dejo ahí y tapo. Y ahí se quedó. Y tapo y tapo. ¿Ya? Entonces, si se dio cuenta, y hay personas que a mí me dicen, pero es que yo ya sé, me di cuenta. Le dije, ya sabes, te has dado cuenta, pero ¿qué has hecho? Se puede quedar 10 años diciendo, sí, es que yo ya sé, es que no solamente es verlo desde afuera, es sentirlo desde adentro, porque si yo lo sé, viviéndolo, entonces lo puedo empezar a trabajar y a liberar. Uh-huh. Mientras tanto, va uno alimentando como el autoengaño, se va quedando ahí como atrapado, y la idea es ser capaz de poder tener mucho discernimiento para que tenga verdad en su ser, allí uh-huh. practicando la humildad y poder entrar a retirar todo aquello que le está limitando sus caminos. Miedos, angustias, estados alterados, seres muy gritones, rencorosos, palabras soeces, hablando a toda hora pesado, encontrando siempre dificultades. Bueno, usted al hablar de esto de trabajar primero para activar, cierto, la luz y todo eso, empezar y disponerme, debo trabajar mi ego. Reconocer que tengo debilidades, me doy cuenta, sé que tengo todas esas dificultades que hemos hablado. Y usted dice, es sentirlo desde adentro. A ver, yo sé que tengo esas dificultades desde pequeñita, todo esto, que eso son las cosas que arrastran muchos seres humanos. ¿Qué es eso de sentirlo desde adentro? No darme miedo y decir, busco ayuda, lo hago consciente, o qué es eso, sentirlo desde adentro, para empezar ese proceso. Cuando yo digo sentirlo, es ser capaz de yo poder diferenciar en mí qué es lo que me habita, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo pienso, cómo lo hablo, cómo lo hago, y no descargarlo en absolutamente a nadie, ni responsabilizar a nadie. Uh-huh. Tampoco es maltratarse con la culpa, sino empezar a reconocerse en sí mismo y a actuar. Porque si no se repite lo que estamos diciendo ahora, sí, yo sé, yo me he dado cuenta, pero hasta ahí se quedó. Reconocerse a sí mismo. Y actuar, uh-huh. Empezar a actuar. Si una persona es muy rencorosa y tiene mucha rabia con su madre por decir algo, primero empiece a entender a su madre, no la juzgue, no la critique y no la condene. Primero entiéndale su historia, y no es que le justifique. Y así no se entra a ser un juez. Uh-huh. Allí empieza a vivir y a sentir en su ser al otro, a sentir su dolor, no es que viva su dolor, porque uno no debe cargar con el dolor del otro. Uh-huh. Y allí entonces empieza a diferenciar qué hay en ella o en él, qué hay en la madre, en el ejemplo que estaba poniendo, y allí empieza a sentir realmente qué lo habita, y va separando, y va perdonando, porque cuando uno perdona es cuando retira el juicio, la crítica y la condena. Uh-huh. Cuando uno no perdona, uno se vuelve un ser muy poderoso, donde cree que... Poderoso entre comillas. Entre comillas, porque cree que va a dominar al otro, y el otro es el más malo, y el que está juzgando se pone de juez el más bueno. Y a la hora de la verdad no hay nada de bondad allí, uh-huh. sino miedo de no tener un lugar importante, que el otro de alguna manera lo aplastó, entonces tiene miedo de no ocupar ese lugar y siempre pone al otro como el verdugo. Entonces es empezar a vivir la bondad, el amor, el entendimiento, y uh-huh. darse cuenta de todo eso e ir entrando en el ejemplo que estaba poniendo con la madre. Después de que la entiende, ser capaz de abrazarla, no juzgarla, y empezar a ver cómo se le acerca, cómo amarla, cómo agradecerle. Uh-huh. Que desafortunadamente los seres humanos vemos el lado más oscuro y no vemos el lado
más limpio, más lindo, más bondadoso. Y toda la luz que hay, ¿cierto? Al otro lado. Así es. Si siempre estuviéramos viendo la luz en uno y en el otro, este mundo sería como Dios quiere que sea, de ayuda, de solidaridad, de un paraíso. En la medida en que hacemos ese ejercicio que usted nos propone, pues no nos estamos autoengañando, estamos entrando en una realidad, ¿cierto? Y empezamos, si quiero y ya establecí qué realidad tengo, ya es decisión personal, empiezo a decir, bueno, empiezo a trabajar desde mi parte y busco también ayuda, ¿cierto? Porque es para no quedarme en el autoengaño. Porque, y no es fácil, pero se puede lograr. Claro que sí, es que es muy importante cuando otra persona lo escucha a uno, un profesional, y si va por ejemplo, el psicólogo y le habla y a veces con el mero hecho de hablarse, ya empieza a tomar conciencia de darse cuenta de situaciones. O ser capaz de escuchar lo que la otra persona desde afuera ve. Es que el psicólogo hace como de yo auxiliar un pedacito de su ser que le complementa lo que el otro de la emoción de pronto no es capaz de verse. Bueno, una vez yo empiezo a hacer este proceso, tengo que tener, doctora María Luz Tobón, tengo que empezar entonces a decir, tengo como una claridad mental, que ya esto me va permitiendo como una claridad mental y voy estableciendo qué me pasa para empezar a trabajarme esa parte, esa psicología espiritual. Cuando yo me vivo cada día y me siento en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actos, cómo son, qué me están produciendo a mí, qué le están produciendo a otros, no estoy juzgando, ni criticando, ni señalando ni a otro, ni a sí mismo. Empiezo a sentirme, a vivirme, entonces voy teniendo discernimiento y voy diferenciando el sentir del otro, el sentir mío, y voy entrando en amor, en bondad y en entendimiento. Eso ya va activando la parte espiritual, que es la luz con Dios, que es la claridad con Dios. Hay personas que cuando trabajan mucho la parte psicológica, llega un momento que empiezan a sentir la voz de Dios. Y hay seres que escuchan la voz de Dios en forma viva y directa. Y yo lo he vivido con niños. Van y me dicen, hablo con un ser y es así para ese pequeño o niña, es un ser de Dios, un ángel. A veces me ha tocado que los han llevado al psiquiatra porque no admiten que los seres humanos seamos capaces de hablar directamente con Dios, con la Madre María, y eso realmente es posible. Y Dios nos hizo para eso, para que seamos capaces de hablar con Dios. ¿Y recuerda algún caso de algún niño? Me gustan mucho las anécdotas porque eso le ayuda a uno como a ilustrar. Sí, pero una historia no muy grata. Ah, bueno. Sí, una niñita que hablaba con un ser muy especial, pero entonces de alguna manera la llevaron a tratamiento de medicación y todo porque nunca la admitieron. Siempre le dijeron que estaba alucinando. Entonces me tocó trabajar con ella de una manera un poco como muy con la niña y conmigo, porque los padres tenían una mirada no espiritual, entonces no podían admitir eso, era mucho de sufrimiento para la pequeña, que luego ya fue adolescente trabajándolo por sí sola. Entonces por eso es muy importante que los padres estén muy preparados desde la luz de Dios para que sepan entender a sus hijos. A los hijos, bueno. ¿Qué es el espíritu? Estamos hablando de la psicología espiritual. Usted empezó hablándonos de qué es la psicología espiritual. Después hablamos de trabajar ese ego para empezar a entender qué es la psicología. Yo ya quiero irme a qué es el espíritu. Es la esencia, es lo que da vida al ser. Y no solamente vida al cuerpo, sino que es lo que da vida en la unidad con Dios, a la vida eterna. Porque cuando la materia ya desaparece, el espíritu continúa en la unidad con Dios o a donde tenga que ir cuando ya salga de la materia. Uh-huh. Entonces, por eso hay que alimentar mucho el espíritu para poder llegar, sin hablar de religión alguna, a la vida eterna, porque de cualquier religión, cuando partamos de este mundo terrenal, vamos a llegar a una divinidad, donde lo quiera que lo veamos, si alimentamos la luz. Y todos debemos alimentar la luz. Por eso estamos diciendo que para poder alimentar la luz interna y tener un camino claro, tranquilo, apaciguado, sin miedos, de grandes aperturas y realizaciones, necesariamente hay que borrar todo el estado psíquico alterado, hay que limpiarlo desde el código genético, quitar del código genético la historia que trae la mamá, de la abuelita, del abuelito, de todos los miedos, las angustias, los tropiezos, los frenos, las enfermedades que se han despertado por las formas de ver y vivir la vida. ¿Cómo me voy dando cuenta que estoy en esa esencia de la vida, que la estoy reconociendo? ¿Cómo me voy dando cuenta? Que estoy en la luz y que ya estoy trascendiendo. Empezando, ¿cómo me voy dando cuenta? Uh-huh. Cuando uno deja de juzgar, deja de criticar,
se vuelve muy amoroso, muy solidario, bondadoso, con uno mismo, con sus seres queridos, con los otros. Hay que alimentar mucho la oración. Hay que orar en la mañana, hay que orar en la noche. Importante orar un momentico al mediodía, porque en la hora del mediodía ya empieza a declinar la luz. Entonces es muy importante alimentarse con la luz de Dios a la hora del mediodía. La oración o rezar, hay algunos seres que dicen que rezar es repetir. Hay gente que ora y también repite, porque orar de verdad del corazón o rezar de verdad es vivirlo, sentirlo. Si los seres humanos cuando oráramos nos alimentáramos de la luz cristalina que es la luz de Dios, orando un Padre Nuestro, orando una Ave María o la oración que bien tenga dentro de la orientación religiosa que tenga de cualquier orden, si siempre está sintiendo que Dios lo está habitando y que lo está bañando con luz, eso es vivir una oración sentida. Sí. Entonces la oración lo deben vivir los niños, los adolescentes. Se cree que solamente, no, ya los viejitos, eso es para los viejitos para que vayan a orar. Así le dicen a uno, usted ya está viejita porque está orando. Ya, usted tiene mucho tiempo, vaya eso que nosotros tenemos que estudiar, no tenemos tiempo. Sí. Y no es así. ¿Verdad? ¿Cómo hacer entonces? ¿Qué hacer con los niños y los adolescentes? Yo siempre hablo de los adolescentes porque esa etapa de la vida es muy compleja y empieza todo el mundo a decirle, ya está rebelde, ranchado, cansón, no quiere nada, no hace nada. Y yo pienso que con esa actitud antes los estamos apartando de tanto. ¿Qué hacer con los niños y los jóvenes o los adolescentes para ayudarlos como a que aprendan a orar, a ir siendo como, configurándose como esos seres espirituales que después no van a sufrir tanto como sufrimos los adultos? Hay que mostrarles que no es porque hay que entrar en una religión determinada y que entonces tienen que obedecer el respeto por la unos religión, parámetros. sí. No, diga que está entrando con la unidad divina, con Dios, con la claridad interna. Es que orar, cuando uno ora, se hace una conexión con la divinidad y ellos inmediatamente lo hallan a uno con destellos de luces y la luz le da a uno claridad, discernimiento, entendimiento, bendición, protección. Y los niños de hoy en día y los adolescentes necesitan mucha protección porque hay muchos medios ahora de comunicación que los están llamando a que salgan de la tranquilidad, a que se metan a juegos virtuales que le están moviendo sus estados mentales, les están llevando a estados de rebeldía, música que les están apagando un poco sus neuronas, que les están congelando su saber. Entonces, si ellos están en la luz, si la luz de Dios los está habitando en su cerebro, en sus neuronas, cuando llegan aquellas cosas que les pueden alterar su mente, no tienen cabida, porque su ser está tan claro con la luz de Dios que no admite nada de eso. Se les va preparando para, ¿cómo decir?, contrarrestar todo lo que el entorno que es tan hostil ahora, pues se va a enfrentar diferente. Va a haber una respuesta distinta, doctora Luz. Entonces ese niño y ese adolescente se va a poder, dijéramos así, entre comillas, defender mejor. Sí, y no va a ser víctima y tan rechazar, fácil. No lo admite, de una vez tiene el discernimiento de decir, eso no me gusta, no me gusta eso. Y cuando hay música pesada, me tocó con una pequeñita de 4 añitos que estaba en una fiestecita y pusieron una música inmensamente pesada que no era de luz y la niña empezó a llorar y dijo, no quiero eso, no quiero eso. Entonces, mira, eso es muy claro como muestra que la luz rechaza aquello que está alterando las mentes. La niñita no lo admitió y salió de ahí. Voy a hacer una pregunta. Uno ve, por ejemplo, en misa, los que vamos a misa, ¿cierto? A la misa nuestra. Y a veces ve que hay papás que tienen sus niños al lado y el niño está muy pendiente, muy concentrado, muy quietecito. En cambio otro va y perturba y corre y grita y se monta a la silla y llama la atención de todo el mundo. Y papá y mamá o mamá o papá, ese niñito que está ahí sentado tan juicioso es porque le han empezado a hacer, pues es una suposición. Uno dice, bueno, a lo mejor le han trabajado diferente. A ese niñito le han empezado, es que en la iglesia hay esto y esto. Lo que pasa es que en el hogar desde que el niño o niña nace hay que hablarles para que ellos vayan entendiendo qué están viviendo, por qué y para qué. Pero si la religión o la parte espiritual se les muestra como una obligación y como con miedo a Dios, allá hay un rechazo. Pero si se le muestra como algo delicioso, como qué maravilla y qué privilegio yo poder tener unidad con Dios Padre, con la Madre María, con los seres celestiales que son los únicos que me acompañan, que me guían, que me orientan y les enseñan que allí hay respeto, que allá hay amor, que es algo maravilloso. Ellos van a llegar allá con certeza a qué van.
Y empieza desde pequeñitos, entonces a tener un orden, un acato, un respeto, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el colegio. Orden, acato, respeto, sí, porque uno mira que eso no les han enseñado a los niños el respeto cuando uno ve perturba y la misa no se puede oír porque el muchachito grita, corre para allá, corre para acá. Uno dice, uy, qué tristeza que no están educando a este niño en el respeto. Pues yo pienso eso. Muchos papás creen que como están pequeñitos no dimensionan el significado de que es alimentarse de la luz, por ejemplo, en la misa, la parte católica. Uh-huh. Y si les enseñas desde antes y les muestras la importancia que tiene la elevación, que la elevación es allí la fuente que nos da Jesús, donde nos dio la liberación del estado del mal, y si allí donde se está retomando eso, se vive con amor y allí uno entrega todas las cosas que necesita liberar y todos tomáramos conciencia, viviríamos muy bien porque aprovecharíamos ese momento, pero lo hacemos de una manera mecánica y no le damos la trascendencia, entonces los pequeños no entienden eso porque no se les ha enseñado. Bueno, ¿cómo trabajarlo de la parte espiritual desde la psicología? De eso estamos hablando hoy con María Luz Tobón Delgado, la psicóloga clínica que nos acompaña hoy. Muchas personas se preguntan en este mundo de ruido, de consumismo, de materialismo, ¿qué es eso de la espiritualidad? Hoy estamos hablándolo aquí, porque estamos hablando con ella sobre lo que es la psicología espiritual, es donde nos permite como ser humanos irnos viendo como ese ser de unidad, ese ser integral, mente, alma y cuerpo, y no solamente el cuerpo, la materia. De eso estamos hablando hoy con la psicóloga María Luz Tobón. ¿A usted dónde la pueden localizar? Damos un teléfono y ahora un correo, doctora. 300-651-3214. Lo repetimos despacio. 300 651 3214 300 651 3214, el teléfono de María Luz Tobón Delgado que nos acompaña hoy. Usted dicta talleres, todo esto, conferencias también, porque usted tiene mucha especialidad en el trabajo con pareja, familia, niños. Dicto talleres, tengo unos libros que también se habla de cómo limpiar el código genético, de cómo aclarar la mente, de cómo tener clara la unidad consigo mismo para que tenga mucho discernimiento, entendimiento, inteligencia, la máxima expresión. Hay mucha gente que nos escucha y que puede en este momento tener tristeza porque uno conversa con mucha gente y se siente sola, triste, así tenga familia. Usted también trabaja eso. ¿Por qué lo de la tristeza? Y eso conlleva a enfermedad y a muchas cosas. Usted también trabaja con eso. ¿Por qué ese ser humano está triste? ¿Qué invitación hacemos ahí dentro del trabajo espiritual que se hace? Claro, sí, y uno de los factores para no tener la luz con la unidad divina es precisamente estar triste. Cuando uno está triste, deprimido, angustiado, es que ha abierto puertas a fuentes que no son de la luz, que le quieren como afligir y entorpecer su camino para que no haya dicha, claridad, felicidad. Entonces, si desde la parte psicológica empieza a entender que todo tiene solución, que si uno va de la mano de Dios, todo es claro, todo es posible, entonces allí no alimenta angustias, no alimenta estados del ayer. Cuando una persona se pone triste es cuando a veces no tiene como claridad de cuál es su camino. Uh-huh. Si llega a la depresión, va perdiendo como el sentido, el norte, la dirección de su ser y de su vida. Si una persona empieza a orar y a orar y a orar, y siempre cuando esté angustiado, triste, le dice a Dios Padre, Señor mío, Dios mío, te entrego mi sendero para que me lo llenes de luz y yo solamente camino por allí y la solución de inmediato la encuentro porque voy de tu mano, amén y así sea. Uh-huh. Y ora un Padre Nuestro, eso es mágico. Pero no puede hacer eso y enseguida ponerse a llorar porque entonces no tuvo fe, entonces no le está entregando su camino a Dios. Entonces si hizo eso y se puso a llorar, entonces no está creyendo que Dios le está transitando, le está habitando su camino. Es hacerlo con certeza, soltar la angustia, el desespero, el llanto, el miedo y allí inmediatamente permite que Dios mande a sus guardianes, sus ayudadores y se le abran los caminos de solución. Es más común que en los adultos mayores haya esas tristezas porque no tuvimos esa cultura de trabajarnos como seres espirituales, como seres integrales, ¿cierto? Lo que yo veo que se alimenta... Pues una inquietud que yo tengo en ese sentido. Sí, lo que pasa es que adultos es porque de alguna manera han venido acumulando estados del ayer y que no se han ido entendiendo y liberando y entonces allí entra como a quedarse detenido en un estado de angustia y dolor por no claridad mental. Y allí, como cuando se está en un momento de no claridad mental, la parte espiritual obviamente no surge. Cuando una persona a veces está mal psicológicamente,
A veces, entonces dice, que cuento Dios, y empiezan a renegar y a cuestionar a Dios, pero si no se hace eso, sino que antes se dice, yo hoy estoy triste, pero no voy a alimentar la tristeza. La luz me da claridad, la oración da claridad, entonces voy a orar y no voy a pensar que esto no es posible, que se me cerró el camino, que no tengo logros, no. Voy a decir, Dios, tú eres mi Padre y tú eres mi guía, te entrego mi camino, llévame de tus manos y no me voy a angustiar porque tú tienes la solución. A ella me doy. Amén y así sea. Puedo estar adulta y empezar a trabajar como para ser un ser espiritual, hacerme ese trabajo de psicología espiritual, porque a veces pensamos que renuncio. Yo a esta etapa de la vida, dice mucha gente, ¿qué puedo hacer ya? No hay edad, es que la edad se estableció para calificar los cuerpos. El estado interno no tiene condición de tiempo. Una persona mayor disfruta del amor como un ser adolescente o un joven. Entonces no se le puede poner tiempo al estado interno. Es disfrutar cada momento y cada situación de la vida. Y hay personas que dicen, no, yo ya tengo 70 años, ya acabé, ¿ya para qué? Así no es. Si yo tengo 80 años, entonces tengo que decir, bueno, y no viví lo que quería vivir, ahora lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Y lo puedo lograr quizá en un mes, lo que no vivió en 80 años, sabiendo entender los caminos que actualmente está viviendo con los seres queridos, consigo mismo. Psicología espiritual, el tema de hoy en el programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana, 1110 AM, www.radiobolivarianavirtual.com. Ya hablamos de que para lograr esto debemos tener una claridad mental, saber qué pasa en nuestro interior, trabajar el ego, porque a veces el ego no nos permite saber qué está pasando en nosotros. Si sabemos, no buscamos ayuda, no ponemos de nuestra parte, es muy difícil, entonces no trascendemos, digo yo, no sé si está correcto el término, y no llegamos a reconocernos como esos seres de luz tan interesantes que somos, seres de luz, que podemos vivir más tranquilos, con una realidad diferente, dándonos amor, dándole amor al otro, que es lo que le entiendo a usted, que en esa medida en que nosotros nos trabajamos, pues nos queremos, vamos a respetar más al otro, vamos a vivir en orden, no vamos a estar juzgando, no vamos a estar criticando. Es fácil hacerlo, se puede siempre y cuando haya esa disposición. Doctora María Luz, a ver, ¿cómo alimentar mi luz? ¿Cómo alimentarla? Aclaremos que es la luz interna. Entonces, la luz interna. Gracias. Sí, cierto. Si tenemos... Hay seres que ya tienen su luz encendida, entonces hay que alimentarla. Y otros seres que la tienen apagada, entonces tienen que activarla, encenderla. Cuando tenemos la luz apagada, que todos somos luz porque venimos de Dios. Dios es luz y somos unidad con la luz. Cuando nuestra luz se nos apaga es cuando somos muy gritones, rencorosos, alterados, miedosos. Lo que estamos hablando de criticar, juzgar. Nos mantenemos tristes, aburridos, no valoramos, nada nos sirve, no tenemos respeto por nuestra pareja, no acatamos a los seres queridos, somos muy codiciosos de poder, codiciosos de tener. En la codicia de poder estoy hablando de la envidia. Desafortunadamente a veces nos ponemos tristes cuando el otro está feliz, nos ponemos tristes cuando nuestro amigo progresa y dice ¿por qué no soy yo? Y a veces no abrazamos. Y qué dicha de hacer fiesta, sino que siempre me comparo con el otro. Entonces cuando eso hacemos, no estamos apagados. Ahí tengo mi luz apagada. Ahí estamos apagados. Cuando somos gritones, cuando en la casa papá y mamá no saben no gritar, no saben hablar sino gritando, el pequeño o el adolescente hace algo, entonces lo que hacen es gritar y demeritarlo y aplastarlo. Allí están con la luz apagada. Entonces, ¿qué es la luz apagada? No hay conexión con la no lo llamemos iluminación, se ha perdido la conexión con sus ayudadores celestiales, porque todos tenemos en nosotros la luz de Dios. Entonces, si le cerramos el switchecito y lo apagamos, Dios estando ahí no nos puede hablar, no nos puede dirigir lo que llamamos la intuición. Que a veces decimos, uy, me logré aquello porque me dio una intuición. Y esa intuición no es más que la voz de Dios que nos habla en nuestro interior. Entonces, cuando estamos así apagados, la tenemos cerrada. Y por más que Dios nos grite, la Madre María, los guardianes celestiales, no la vemos, no escuchamos, no sentimos. Los mensajeros de alrededor, no los vemos porque estamos apagados. Está oscuro, no vemos. Nos creamos un mundo de murallas, impedimos, después renegamos porque tal cosa. Y después renegamos y es que no nos damos cuenta que tenemos cerrada la puerta. Bueno. Eso es estar apagados. Estar con la luz encendida. Luz interna encendida.
Entonces, si hay una situación crítica, no empiezo a reaccionar con gritos, aplastando, demeritando, guardo silencio, me miro, dejo que salga aquel estado alterado, entiendo lo que está pasando en el entorno, entiendo a las personas y después busco maneras de solución. A ver, ¿cómo es esta la encendida otra vez? Cuando estamos alterados, cuando algo sucede que no está bien. Un ejemplo de casa, por ejemplo. Llega mamá y todo está como ella no quiere que esté. En vez de gritar, alterar, demeritar, ridiculizar al pequeño o a la niña, ¿qué hay que hacer allí? Entonces más bien la mamá se retira un momentico, cierra los ojitos y dice, yo me lleno de la luz de Dios, activo en mí la luz de la alta creación, llena su cerebro de luz cristalina y le dice, Dios mío, dame mucho discernimiento, alta sabiduría, entendimiento. Ora un Padre Nuestro, la oración que bien tenga según su camino. Y cuando ya esté con mayor claridad, que ya encendió los destellitos de luces, en pausa va y habla con quien tenga que hablar, analiza la situación y busca soluciones. No se maltrató, no maltrató al otro y así entonces se va abriendo el camino de luz. Allí permite que los ayudadores y los orientadores de un nivel más superior puedan ir entrando y le puedan ir mostrando el camino. Así de sencillo. Usted mencionó, así de sencillo. Así bueno. de sencillo. Usted mencionó la palabra discernimiento. ¿Qué es discernimiento dentro del contexto, dentro de lo que estamos hablando? Porque uno pide sabiduría y discernimiento. ¿Qué es discernimiento? El discernimiento María Luz. es cuando ha pasado por la sabiduría y el conocimiento. A ver. Ve un poco más allá. Hay mayor entendimiento, hay mayor claridad, hay mayor luz. Entonces todas las puerticas abiertas, todas las linternitas están alumbrando y puede ver situaciones que son de solución rápida. Los seres humanos tenemos que aprender todos y eso es posible. De no dejarnos arrastrar por las emociones, ni dejarnos mover por los otros, ni cargarnos con el dolor, ni con la angustia del otro. Y eso no es iluso. Así es que debemos vivir los seres humanos. Lo que pasa es que eso hay que trabajarlo en la cotidianidad. ¿Cómo? Mirando cómo pensamos. Si yo diariamente estoy pensando negativo, si diariamente mi pensamiento es que qué difícil, que qué horrible, que no se puede, si estoy hablando siempre estados que me están cerrando caminos, si estoy actuando, posponiendo, no haciendo, y voy identificando. Y escuchando cosas negativas. Entonces yo tengo que ir mirando eso para ver cómo lo voy solucionando, pero no lo puedo alimentar. Que decir, por ejemplo, es que usted no sabe lo que yo siento, entonces, no, qué dolor, soy una víctima, entonces, como esto es tan horrible, por eso usted no me entiende. No, nadie lo tiene que entender a uno tiene que entenderse a sí mismo, ser verdadero, entrar en la verdad para que no se engañe, y usted mismo ubíquese y empiece a romper todo eso. Que es que mi hermano está sufriendo mucho y yo qué hago y qué dolor. Entonces no entre en ese mismo dolor porque entonces más lo aplasta. Sálgase para afuera y a ver cómo puede ayudarlo. Usted ahora dijo no vivir el dolor, sentirlo. Cuando dijo no vivir el dolor, no cargar el dolor del otro. Ahí que está haciendo alusión a esto, el ejemplo que puso el hermano, yo quiero que hablemos de eso, porque muchas veces la vida se vuelve una tortura, una tormenta, porque las personas se quedan cargando al otro. Es cuestión de uno sentir el dolor del otro o no vivir. ¿Cómo es esto? Yo quiero que ahí nos ayude a hacer claridad en este trabajo de la espiritualidad. Yo lo puedo sentir en el sentido de que me pueda solidarizar. ¿Cómo lo puedo ayudar? Cuando yo me lo cargo es cuando me deprimo, me aflijo, me entro en tanta angustia que entonces tampoco ayudo a ver y hago que el otro entonces sienta que está muy grave y no se encuentra soluciones. Es bueno, esa situación está crítica. Vamos a buscar soluciones, no nos vamos a afligir, no nos vamos a poner a llorar y nos vamos a poner a renegar, que eso no nos da la solución. Vamos a buscar posibilidades, vamos a escribirlas, vamos a pensarlas y no puede haber llanto porque el llanto cierra el camino. Y si fue tal que la congestión fue tal, saque 5 minutos, dele salida y vuelve y siéntese y busque posibilidades. Porque eso da luz, da claridad, abre caminos. Y cargarme con el dolor es que entonces yo dejo de comer, entonces me pongo a renegar, entonces dejo de trabajar, entonces la cara se me ve larga, entonces ya no duermo y eso no dio solución. Es que eso es comprobado que no da solución, eso enferma. Entonces, si empieza a sentir que hay posibilidades que se pueden buscar, que hay que pensarlas, que consulte con aquella persona o lea y va buscando otros medios, va mirando entonces de qué manera puede hacer por sí mismo o por el otro, pero no se lo ponga en su espalda.
Porque muchas veces se hace más daño con el otro que se lo lleva en la espalda y que, ¿cierto? Entonces no le ayudó y no hizo nada, no hizo ni por sí mismo ni por el otro. Uh-huh. Bueno, a ver, ahora hablamos de la palabra felicidad. Yo quisiera que después de decir, bueno, hemos tomado atenta nota de cómo empezar a trabajar esa parte espiritual, que necesitamos ayuda muchas veces, que no, a veces pensamos, doctora María Luz, que somos los únicos que tenemos dificultades, que de niños arrastramos cargas, que hubo la crianza y nos quedamos renegando, como decíamos ahora, culpando al otro. Y uno dice, pero bueno, me quedé, pero ¿cómo puedo salir de ahí? Yo le dije a usted, bueno, ¿cómo hace usted con esa cara como de satisfacción, de tranquilidad? Quisiera, después de uno hacer ese proceso, porque es un proceso para toda la vida, eso no es de un solo día, porque seguimos siendo seres humanos con tristezas, con alegrías, pero saberlas sopesar y buscar ese equilibrio o esa armonía, ¿cierto? Diferencia entre alegría, dicha y felicidad. Después de eso, de esto de cómo alimentar mi luz interna. Para complementar de cómo alimentar la luz, todos los seres humanos debemos orar en la mañana siquiera 15 minuticos, con los ojos cerrados y llenando el cerebro de luz cristalina y todas las células, y diciéndole a Dios Padre que nos habite, que nos dé alegría, claridad, discernimiento, y oramos Padre nuestro. Si lo hacemos cada mañana y cada noche 15 minuticos, todos van a ver, quienes lo hagan, que van a encontrar caminos más claros que antes no tenían, así de fáciles. Y así se pueden ayudar muchísimo. Y para entrar en la alegría, cuando hay alegría, la persona está borrando el dolor, el miedo, el ayer, todo aquello que le apaga. Uh-huh. Todos los estados del ayer quitan la alegría. Cuando se está borrando, entonces entra en alegría. Cuando ya hay borramiento de aquello, claridad, liberación, entra en la dicha. Cuando está en la dicha ya hay entendimiento. A ver, ¿cuándo entro a la dicha? Cuando ya he borrado, ¿cierto? El dolor. Cuando ha entrado en la alegría. Cuando está en la alegría, cuando ha borrado el dolor, cuando ha borrado el miedo, cuando ha borrado... Uh-huh. Pero borrar, decir borrar, pero ¿cómo se borra? Todo lo que estamos diciendo ahora. ¿Cómo borra? Entendiendo su ser, entendiendo al otro. Es que lo que nos lleva a no perdonar y a cargar es el juicio, la crítica y la condena. Uh-huh. Eso es lo que hace que uno se llene de rencor, de resentimiento y de miedos. Si está juzgando, está condenando, está calificando, no está entendiendo. Uh-huh. Se está poniendo que la otra persona no tiene derecho a nada y lo que dice ahora no es justificarle al otro, pero no se ponga de juez y no condene. Uh-huh. Si ve que la otra persona tiene mucho dolor del ayer, entonces háblele amorosamente, dele un abrazo y muéstrele también cómo es estado del ayer. No hay que cargarlo más, porque un resentimiento lo puede traer 20 años, lo está cargando 20 años, eso pesa mucho y eso enferma y daña las articulaciones, causa cáncer. Es que las células residen en el estado emocional, las células, el cuerpo no es aparte. Entonces el órgano se va cansando con todo ese estado alterado de la mente hasta que se enferma, se agota. Bueno, ya borro el dolor, el ayer, me voy a la dicha, ¿cierto? ¿Cómo es lo de la dicha? Y cómo se borra también el ayer, no alimentando la tristeza, no se suma en el dolor, no quede en el llanto, busque cómo lo soluciona. Que estoy triste por esto, entonces ya tiene la causa de la tristeza, búsquele la solución. Ya tengo la causa de la rabia, busco cómo liberarla, o sea, no la alimente, ningún estado alimentarlo, buscarle solución. Cuando ya he podido trascender todo aquello, entonces ya pasó a la dicha, que ya estoy en entendimiento, estoy en claridad, estoy en comprensión, estoy en discernimiento. Uh-huh. Entonces cuando yo estoy en todo aquello, si aquella señora siempre me gritaba y antes me molestaba y me oprimía y me aplastaba, pero hoy ya la veo que es una señora que tiene mucho rencor, que fue muy maltratada, entonces yo ya la veo con entendimiento, no la veo con lástima, pero con ya claridad para no envolverme ni enredarme con su estado emocional. Entonces a mí eso ya no me toca, como dice el dicho popular, ya me resbala. Uh-huh. Ya no me involucro, ya no me enredo en el estado apagado del otro. Porque si esa persona está apagada y me está tratando mal, yo no voy a decir, es que me hizo. No, si me hizo es porque yo me dejé. Y si me dejé es porque no entendí el estado del otro. Entonces me enredé y me envolví con el estado apagado del otro y me apago yo también. Entonces mirar allí con luz, y cuando yo estoy con la luz, con la claridad, ya entro en la felicidad, porque entonces ya no me voy a dejar envolver tan fácil, ya voy a poder manejar las situaciones con más calma. Si hay una situación que es de conflicto difícil, entonces simplemente tengo el discernimiento de sentarme a analizarlo,
a buscar posibilidades. Si mi mente está muy confusa, entonces voy y me siento, oro, medito, me alimento de la luz que es la oración y que es la apertura para que lleguen los ayudadores celestiales. Es la primera que todos, si todo ser humano hiciera eso, el mundo sería de mucha paz, de mucha calma y no habría tanto caos como hoy. A veces creemos, porque es muy difícil, creemos que la persona feliz es quien tiene cuestiones materiales, y uno ve seres en una sencillez, en una humildad, porque es diferente para mí sencillez y humildad, y uno dice, esa persona ¿cómo hace para vivir tan tranquila? Uno ve a esa persona y le representa tranquilidad, seguridad, le ve alegría, y eso se le transmite a uno, ¿verdad? ¿Cómo hacer, doctora María Luz, eso? ¿Cómo esos seres logran eso tan bonito? Y uno va a mirar y esas personas no tienen la cantidad de bienes materiales que suponemos son motivo de alegría. Es un ser de luz ya. Es que la materia, sí, hay gente que es muy adinerada y está muy bien en su parte de materia, pero viven angustiados, tristes, depresivos, con muchos problemas. Y eso no es lo que da la dicha. La dicha lo da es lo que te está diciendo ahora, la claridad. Ahí no hay dinero, ahí no hay casa, ahí no hay carro, ahí es un estado interno. Y por derecha, si uno internamente está claro, con tranquilidad y entendiendo el entorno, la parte de la materia, con el tiempo se va acomodando y va a llegar un momento en que todo va a ser tranquilo. O hay personas que no tienen nada económicamente, pero que igual no aguantan hambre, que tienen lo necesario, no están padeciendo, tienen su casa y están tranquilas. Y no están codiciando a aquel otro, no están llenando ese estado intranquilo porque aquel tiene y yo no tengo, no, están viviendo lo propio, lo suyo. Es que lo mejor para estar tranquilo es no estarse comparando, ni estar mirando cómo vive aquel para ver cómo vivo yo. No, cómo vivo yo. Y desde allí, desde mi luz, ¿cómo puedo dar luz? No compararse. No estarse comparando. Es que la comparación es lo que lleva a que uno esté codiciando, esté intranquilo y pierda su identidad. Porque cuando uno se compara, uno siempre está buscando es cómo ser aprobado, cómo voy a sobresalir. Eso es un ego un poco enfermo. Y la idea es que Dios Padre dice, usted aquí no vino a la tierra a agradar a nadie, usted vino a hacer obra por su ser, para llenarse de la luz, para llegar a Dios, que es el punto final cuando salimos de este cuerpo. Ser obra de su ser. Bueno, ahorita hacemos una recomendación final, porque usted nos trajo algo que yo quiero invitar a los oyentes, y sé que son oyentes en muchas partes, porque acuérdate que también estamos en internet, y estamos viviendo una sequía. Yo diría que es una sequía. Cada día escuchamos más situaciones complejas por el verano, por lo que estamos viviendo, por el fenómeno del Niño, y que no es solamente el fenómeno del Niño. Miremos que hay un calentamiento global que tiene ya muchos años, que cada día deterioramos más el planeta. Entonces son muchas las rogativas que se hacen, pero usted nos trajo una oración muy bonita y que vamos a invitar a la gente para que, yo sé que hay gente que puede estar grabando, porque como ya hay tantos medios que se puede grabar, invito para que ponga mucho cuidado esta oración, y ahora usted nos va a decir su correo y ahí pueden conseguir esta oración. Pero contémosles para qué la oración. Bueno, contémosle y enseguida la hacemos. Muchas gracias, sí. El agua se está queriendo ir de nuestro planeta porque el agua es un ser viviente. Si tú le hablas al agua, él te siente y el agua te escucha. Entonces el agua se quiere ir porque no la sabemos cuidar, la tenemos ya muy contaminada, sucia, maltratada, apagada, sin oxígeno. Entonces estamos entrando en sequía. Entonces lo que queremos es dar luz a las aguas, como estaba diciendo ahora, que cuando uno ora, lleva luz, y si hablamos con el agua y con Dios Padre, el agua se va a llenar de la luz, y la luz que va a recibir el agua le va a empezar a dar vida. Y si va a empezar a tener vida, se va a empezar a limpiar y a multiplicarse. Y los seres humanos, para poder vivir, necesitamos el agua. Entonces vamos a buscarla, a decirle a Dios cómo nos ayuda a que Él entre a donde el agua, para que se multiplique. Y así Dios dice, bueno, agua, aquí están estos seres humanos pidiéndome que por favor usted esté tranquila y le dé vida a estos seres. Algo así. Y es muy importante, necesitamos siquiera 1,000 personas diarias orando en la mañana. Haciendo por el agua. Esta oración cuando abran los ojos, para que así en multitud hay muchas más chispas de luces por medio de la oración, y así el agua nos escuche y empiece a llegar para que no haya sequía. ¿Usted va a hacer la oración o la leo yo?
Si quiere, léala yo. Bueno, la hacemos, no la leo, hagámosla. Bueno, invito a los oyentes que están en nuestra sintonía a que hagamos esta oración, porque si bien en estos momentos muchos todavía tenemos agua todo el día para bañarnos, para cepillarnos los dientes, para cocinar, hay otros que no la tienen y se ha ido restringiendo el uso, porque ya hemos oído el panorama que nos han presentado, que no es fácil. Entonces, dice aquí nuestra Sagrada Madre de los Altos Cielos, nos dice qué hacer para que haya agua en el planeta. Las aguas se están partiendo porque no más desean habitar la tierra. ¿Deseáis hacer obra para que las aguas regresen? Vamos a la oración. En la hora de la mañana, cuando vuestros ojos abráis, arrodillad vuestro cuerpo con vuestro lecho, elevad las manos a los altos cielos y decid: Señor Dios Padre Todopoderoso, os entrego la fuente de vida agua, para que la habitéis a plenitud. Interceded ante ella para que nos habiten y nos den vida. Os pedimos que digáis a las aguas que la amamos, que nos perdonen porque no sabemos recibirla desde la luz, desde la verdad y desde la vida. Padre, por favor, decidle a vuestra hija, fuente de vida agua, que nos permita vivir con su vida. Amén. Y después usted nos recomienda aquí hacer qué más. Entonces, orad 5 cuando Padre ya hace Nuestro. esa oración, se oran 5 Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es muy bella y invitamos para que todo ser de cualquier religión la ore, porque es la unidad con Dios Padre. Sí. Y no es repetición, es sentir a Dios Padre en nosotros. Entonces, así sellamos aquella pedido que hacemos a Dios para que llegue a las aguas y nos dé vida. Y también hay otra oración para llevar especialmente a los lugares que tienen mucha sequía y decirles, diciendo el nombre del lugar, le decimos: aguas que venís de Dios, habitad este lugar, decimos el nombre del lugar y dadle vida con vuestra vida. Amén. Y así sea. Y ora 3 Padre Nuestros. De todas maneras, quienes deseen tenerlos se pueden dirigir a mi correo. Díganos su correo despacio, doctora. Terapias. Para ser de ser, con S. Terapias. Todo esto pegadito. Sí, terapias para ser. Terapias para ser y vivir mejor. Terapias para ser y vivir mejor. Sí, terapias para ser, de ser, para ser y vivir mejor. @gmail.com. Bueno, ahí, amigos oyentes, ustedes encuentran la oración que acabamos de hacer para el agua, para que el agua siga, para que tengamos el agua que necesitamos, porque estamos acabando con el agua. El correo es terapias para ser, no para hacer algo, no. Para ser, de ser, SR. R, para ser y vivir mejor. @gmail.com. Doctora María Luz, a ver, psicología espiritual, una reflexión final para yo decir, empiezo a partir de este momento, porque es muy bueno, solo por hoy, lo que hacen algunas de las confraternidades, empezar desde hoy. Uno a veces aplaza, dejo de fumar, dejo de criticar, dejo de renegar, mañana, el domingo, el lunes. Empecemos desde hoy. Desde hoy no nos preocupemos tanto por la mirada del otro, sino por lo que yo puedo y quiero hacer por mí para activar mi luz. Orar en la mañana, orar en la noche, alimentándose con la luz que sale en el cerebro, las células, orar Padre Nuestro para que tenga claridad de cada día. Es posible, ¿cierto? Completamente posible si uno lo desea. La fe, si uno tiene fe en uno, tiene fe en Dios, y así Dios puede orar en uno. No estoy hablando de religión alguna, estoy hablando de la luz divina, que es la que le alumbra a uno el pensamiento, la palabra y el camino para ser de claridad y realización. Y en esa medida estoy dándome importancia como ser que soy de luz, ¿cierto? Y en esa medida me estoy encontrando conmigo mismo, aclarando muchos estados en mí, y puedo permitir que la voz de Dios habite en mi pensamiento y me oriente en lo que realmente debe ser y para lo que vine realmente a la tierra. No nos preocupemos tanto por la mirada del otro. No nos preocupemos por la mirada del otro. Bueno, muchas gracias. El teléfono suyo lo decimos otra vez despacio, es tan amable. 300-651-3214. Muchas gracias. Muchas gracias a usted una vez más, a los amables oyentes de Radio Bolivariana. Este programa es de una reflexión muy importante. Me gusta este tema. Muchas gracias a ustedes, amables oyentes, que siempre están en la sintonía de Radio Bolivariana, y a Gustavo Alonso Tavares, que nos hizo la parte técnica. Feliz noche para todos.